Hacemos contacto con, en la ciudad de Quito, el presidente de la Comisión de Salud, el asambleísta por Santo Domingo, William Garzón, y vamos a referirnos a propósito, el 25 de agosto finalmente se aprueba en segundo y definitivo debate el Código Orgánico de la Salud, pero el mismo está generando controversia en algunos articulados, específicamente en el tema de emergencia gineco-obstétrica, el tema de la maternidad subrogada, y se discutió bastante sobre el tema del cannabis con uso terapéutico. Sobre ese tema, y también, por otro lado, hay organizaciones de pacientes de enfermedades raras y catastróficas que también nos han hecho llegar a este medio de comunicación su punto de vista y su demanda al sentirse vulnerados, ya que, según detallan, antes existían 6 artículos que los beneficiaba, ahora hay 5, pero al parecer los han unido, dicen ellos, en un mismo saco, y no es lo mismo enfermedades raras que catastróficas. Ese es el alcance de esa entrevista. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a la señal de Saracay Televisión. Como siempre, es un gusto saludarlo. Hola. Buenos días, Marianela. Gracias por el espacio. Buenos días a Santo Domingo. Muchísimas gracias. Con un total de 79 votos se dio paso a esta propuesta de ley. Doctor, usted señalaba en algunas entrevistas a medios de comunicación luego de la aprobación que esa era una ley que fue bastante consensuada. Efectivamente, Marianela, es una ley que, como todos conocen, se la trabajó durante 8 años. Un primer proyecto presentado en el año 2012, luego un segundo proyecto presentado en el 2016, y todo este tiempo sirvió para poder dialogar, para poder compartir, para poder consensuar, para poder recibir el aporte de la gran ciudadanía a nivel nacional, no solamente en la Asamblea Nacional, donde tuvimos múltiples sesiones, varios talleres que se realizaron, y sobre todo tuvimos la oportunidad de viajar por todo el país, conversando con los diferentes actores, con la ciudadanía, para recibir el aporte, y de esa manera se construyó el Código Orgánico de la Salud. Yo creo que este es una fortaleza del Código Orgánico de la Salud, el haberlo construido con participación ciudadana. Para el mejor entendimiento, doctor, de la ciudadanía, ¿cómo está constituido este código? Perdón, no lo escuché, Marianela. Para un mejor conocimiento, sabemos que consta por libros. Háblenos un poco de por qué esta división en estos libros y qué trata cada uno de ellos. Este Código Orgánico de la Salud está constituido por 4 libros. El primer libro, que habla sobre las generalidades, sobre los derechos y las obligaciones de la ciudadanía, los objetivos del Código Orgánico de la Salud. Un primer libro, luego un libro número 1 que habla sobre el Sistema Nacional de Salud. Allí van a encontrar todo lo que significa la organización del Sistema Nacional de Salud. El libro 2, que habla, y que es el libro más amplio, que habla sobre el sistema de salud, específicamente de las condiciones de la salud de la ciudadanía, y un tercer libro que habla sobre el control y sanciones que deben existir en el Sistema Nacional de Salud. Ok, doctor, una vez que tenemos establecido cómo se estructura este código, hablemos sobre los puntos críticos que ya ha elevado voz de protesta. Más adelante estará el obispo de Santo Domingo tratando este tema, y cuál es la postura que se tiene la iglesia, por ejemplo, y ahí es la emergencia gineco-obstétrica. Y por un lado, mientras unos dicen este es un código que apoya el aborto, hay otros que dicen no es abortiva. ¿Qué busca? ¿Por qué ese impasse? ¿Qué es abortiva? ¿No es abortiva? ¿Qué permite? ¿Qué no permite, doctor? Bajo ningún concepto, Marianela, el Código Orgánico de la Salud es abortivo. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Este es un Código Orgánico de la Salud que lo que busca desde la primera hoja hasta la última hoja de este documento es prevalecer, garantizar lo que dice la Constitución, que es el derecho a la salud, el derecho a la vida. Lo que nosotros hemos colocado, o lo que está colocado en el artículo 201, que habla sobre la emergencia obstétrica, es garantizar la atención a una mujer que por la razón que sea llega a una emergencia, por ponerle un ejemplo, con un aborto, y si el médico, luego de examinarla, luego de hacerle los exámenes, luego de hacer todo lo que tiene que hacer el médico, comprueba, diagnostica un aborto, esa mujer tiene que ser atendida. Esa es la obligación y es la responsabilidad del médico. Escuchaba yo justamente hace unos días a un pastor
que hablaba y decía que cómo es posible que nosotros conceptualicemos al aborto como una emergencia. Eso no es un invento nuestro, estimada Marianela. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el aborto es considerada una emergencia obstétrica. Y como toda emergencia en el Ecuador, en nuestro país, toda emergencia, hay la obligación de atenderla independientemente de cuál sea. Esa es la función y la responsabilidad del médico. Entonces, bajo ningún concepto, el Código Orgánico de la Salud ni despenaliza el aborto, porque tampoco es el medio legal para hacerlo, ni tampoco autoriza o permite el aborto. Lo que, reitero, nosotros estamos, o lo que se propone en el Código Orgánico de la Salud, es salvar la vida a las mujeres que llegan con un aborto que tenga su diagnóstico. Para poder tener contexto, doctor, es importante señalar qué es lo que pasaba anteriormente, es decir, qué pasaba antes. Llegaba una mujer en un proceso de aborto, sea por las decisiones y esas las implicaciones legales que después debía asumir, pero ¿qué pasaba con los médicos? ¿Los médicos estaban atados de alguna manera para no atenderla? Actualmente, o lo que sucedería si es que el médico no atiende una emergencia de esta naturaleza, se puede ir a la cárcel. Esa es la realidad. Ok, pero antes, ¿qué pasaba, doctor? ¿Por qué era importante, desde el punto de vista de ustedes, colocar esta insistencia o esta aclaratoria? ¿Antes qué pasaba? Primero, porque lo que dice la legislación actual es que las emergencias que deben ser atendidas por los médicos deben ser abortos en curso. Y allí había una limitante, porque el aborto en curso es un tipo de aborto. Hay 10, 11 tipos de aborto en el mundo, y se quedarían fuera abortos como, por ejemplo, el aborto séptico, que se produce también, que no deberían ser atendidos en el caso de que se llegara a presentar este problema. Abortos postraumáticos, abortos espontáneos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de abortos quedarían fuera de la normal atención que deberían tener. Ok, doctor, ahora, el tema de la penalización o la despenalización, eso lo trata posterior. Lo que se está haciendo es sacando de la responsabilidad al médico, el médico que haga su trabajo y luego que siga un proceso legal se puede seguir. ¿Eso todavía está en la ley en el país? Está estipulado, el aborto es penalizado en el Ecuador. Lo que sí tiene la obligación el médico es de colocar en la historia clínica todo lo que él encuentre en el momento que tiene una paciente de esa naturaleza, para que, si es que existe la necesidad o la posibilidad de un proceso legal en lo posterior, tengan el documento que por vía judicial lo pueden obtener. Entonces, y recuerde que el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, penaliza el aborto en el Ecuador y pueden seguir las acciones legales pertinentes en el caso de que sea necesario. Doctor, usted ha señalado que esta ha sido una ley que se ha recorrido el país, que se ha hablado con varios gremios y organizaciones. ¿Con la Iglesia se habló y no se logra acuerdos o consensos sobre este punto? Tuvimos la oportunidad de recibir en la Comisión de Salud a diferentes representantes de la Iglesia y tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, explicarles. Esto es un tema técnico, Marianela, es un tema científico, es un tema médico. Yo respeto mucho a la Iglesia y, sin embargo, hay cosas que no podemos dejar de lado porque determinado sector no está de acuerdo. Siempre cuando nosotros cuando tenemos nosotros el aporte de la ciudadanía o de los diferentes gremios, hay que analizar cada uno de ellos desde varios puntos de vista. Primero, desde el punto de vista constitucional, muchas de los aportes o varios de los aportes que hacía la ciudadanía o los gremios a veces caían en la inconstitucionalidad. O muchos de ellos también, obviamente, en base a la experiencia que vivía cada sector, querían que, de acuerdo a esa experiencia, querían que se introduzca en el Código Orgánico de la Salud determinada cosa que a veces en la técnica, en la parte científica o por la evidencia científica no era posible. Entonces, nosotros, si bien es cierto, este es un proyecto que no va a cubrir el 100% de las expectativas de la ciudadanía, en su gran mayoría lo va a hacer. Y estoy de acuerdo también que este es un documento que que puede ser perfectible. Recuerde que la Comisión de Salud aprobó este informe para el segundo debate hace 2 años, y de 2 años para acá pueden haber pasado muchas cosas que haya la necesidad de actualizar. En todo caso, también responde a una realidad, porque la realidad que tiene es que las mujeres llegaban en condiciones de aborto
avanzado o en curso y el médico no quería atenderla porque podía meterse en una implicación legal, y eso promovía o provocaba también un alto porcentaje de fallecimiento de mujeres en este país. Y esa es una realidad cuando se genera datos, hay que decirlo, estamos sacando a los médicos de esta situación, y ya el proceso legal tendrá que seguirse y determinarse a través del COIP si existe o no una culpabilidad, y que determine. En todo caso, el médico tiene que buscar y tiene que cumplir con lo que su compromiso es, de salvar vidas, y en ese momento llega una mujer y tiene que atenderla. Doctor, otro de los temas es la reproducción humana asistida. ¿Qué es? ¿Qué es esa maternidad subrogada? ¿Qué permite? Marianela, es muy importante entender qué es lo que sucede en el país actualmente en este tema, para que se logre entender la razón de este artículo. Hoy en el Ecuador, la maternidad subrogada es una actividad que se realiza hace 15, 20 años en el Ecuador. Pero ¿cuál es el problema que sucede? ¿Cuál es el problema que tenemos? Primero, que se los hace en lugares que no sabemos dónde son, no son lugares que están calificados, no sabemos qué profesionales los realizan, poniendo en riesgo la vida de las mujeres, pero sobre todo, Marianela, grandes empresarios, empresas que están haciendo millonarios con esta actividad, en donde se aprovechan de la situación económica de las mujeres. Yo creo que es importante entender esta situación que está pasando, y lo que nosotros hacemos de manera responsable, porque sería absolutamente irresponsable mirar para otro lado y dejar que las cosas sigan pasando como están sucediendo. Y por eso es importante regular y controlar esta actividad que se viene realizando hace 15, 20 años, que hoy por hoy sí es un vientre de alquiler, porque le pagan a una persona por prestar su vientre, pero lastimosamente a esa persona, que sabemos que hoy por esta actividad están cobrando entre 15 y 20 mil dólares, no le pagan a la pobre mujer esa cantidad, sino que eso se están llevando las grandes empresas. Y lo que estamos poniendo en el Código Orgánico de la Salud es justamente que existe una regulación, un control de estas actividades, que la institución o la casa de salud que realice tenga que calificarse, tenga que cumplir con una serie de condiciones, de protocolos, que los profesionales estén capacitados. Estamos poniendo una prohibición tácita de que no se puede realizar esta actividad en niñas y adolescentes, que hoy por hoy no hay en el Ecuador. Se está poniendo una prohibición tácita de que no existan ningún tipo de erogación ni económica ni de cualquier índole, excepto los gastos que incurran en el embarazo. Yo creo que es responsable, Marianela, el regular esta actividad en donde se está poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Y se está contrabandeando, por así decirlo, con la vida, mientras ni siquiera las madres, que son las gestantes, son las beneficiarias, sino los intermediarios, pseudoempresarios de la vida. Doctor, recibimos nosotros a este medio de comunicación por parte de organizaciones de personas con enfermedades raras y catastróficas que dan cuenta que se eliminan o que los pusieron en el mismo saco y no se puede diferenciar, y que son dos cosas claramente diferentes, y que con este código los terminaría perjudicando. ¿Qué tanto se profundizó el diálogo con ellos, doctor? Hemos conversado con todos, Marianela, y nosotros hemos recogido la gran cantidad de observaciones que se presentaron Lastimosamente se nos colgó. Intentemos ver si podemos conectarnos nuevamente. Tenemos la llamada, se canceló precisamente cuando estábamos platicando. Recibimos nosotros y nos decía: eliminen la ley 67, el Código de Salud invisibiliza aún más a los pacientes con enfermedades raras, que piden al presidente de la República vetar completamente la normativa. El texto aprobado por el Código Orgánico de Salud sigue generando reacciones, no justamente porque sea un cuerpo legal integral, sino debido a que se han dejado de lado temas relevantes para la salud pública del país. Y la Fundación Ecuatoriana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal ha levantado su voz frente a esta situación. Doctor, retomamos esta conversación y la llamada telefónica, y en este sentido nos dicen, anteriormente habían 5 artículos, ahora apenas 6, ahora apenas 5, el 26, el 211, 212, 213 y 215, donde solo hablan de enfermedades raras. Son muy ambiguos y no hacen distinción entre enfermedades catastróficas
y raras. ¿Eso podría perjudicar en qué medida a esos pacientes, doctor? Primero, lo que le estaba comentando Marianela es que nosotros hemos conversado con absolutamente todos los actores y hemos, en lo posible, recogido las observaciones que han hecho cada uno de ellos. En ese sentido, no ha sido la excepción el conversar con los representantes o con los grupos de pacientes con enfermedades raras, con enfermedades catastróficas. Y yo creo que es importante leer el Código Orgánico de la Salud en su integralidad, porque el Código Orgánico en toda su extensión lo que hace es precautelar la salud de las personas. Y estoy de acuerdo que son dos aspectos diferentes cuando hablamos de enfermedades raras y enfermedades catastróficas, en las que el Código sí los topa. Luego tendrá que haber una reglamentación. Marianela, recuerde que hay muchas de las cosas que topa el Código Orgánico de la Salud que tienen que ser reglamentadas en lo posterior, y es donde se va a tipificar y a diferenciar una serie de aspectos. No hemos dejado de lado la importancia de las personas que tienen enfermedades raras, no hemos dejado de lado la importancia que requieren en atención a las personas que tienen enfermedades catastróficas, y lo que se ha puesto es que el Estado tiene la obligación de garantizarles salud, garantizarles la dotación de medicamentos, una atención integrada, cumplir con lo que resta la Constitución para estas personas que tienen enfermedades raras y enfermedades catastróficas. Hemos incluido también un capítulo nuevo que no lo tiene la legislación actual sobre las personas que tienen cáncer, por ejemplo. Entonces, hemos tratado de cubrir todas las necesidades de alguna manera, porque al hablar de un código, y eso es importante mencionarlo, un Código Orgánico de la Salud es diferente en su contexto frente a una determinada ley. El código tiene que hablar de las generalidades, no podemos hablar puntualmente de ciertas patologías, y lo que hacemos es, en ese sentido, tratar de cubrir a todas las patologías que existen en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Pero antes de cerrar, y usted comprenderá por las circunstancias en las que estamos atravesando y por los escándalos que se están dando a nivel nacional, su nombre fue tocado y también en este medio de comunicación, y tenemos que ser responsables y por el derecho a la defensa. Obviamente que el buen nombre de las personas no puede ser tocado. Ayer en este medio de comunicación compartimos una denuncia presentada por La Posta a propósito del supuesto reparto de hospitales, en donde también se lo cita a usted, doctor. Al respecto, ¿cuál es su pronunciamiento? Gracias, Marianela, por la pregunta. A ver, primero se trata de una supuesta información entregada por un procesado al que sí se le encontró audios, se le encontraron chats, a un asesor se le encontró más de $1 millón, se le encontraron armas de fuego, y a un medio digital que de manera absolutamente irresponsable lanza al aire una información de esa naturaleza sin investigar, por lo menos, si es que esto es verdad o esto es mentira. Yo creo que es importante lo que usted acaba de mencionar, el buen nombre de las personas, hay que precautelar, y es irresponsable que un medio digital sin la debida investigación lance una información de esa naturaleza. Es la Fiscalía, estimada Marianela, la que tendrá que investigar de manera objetiva, de manera real, y establecer responsabilidades en este aspecto. Particularmente estaré dispuesto a colaborar con la Fiscalía las veces que sean necesarias, que se llegue a esclarecer este tema. Mi única relación con los hospitales, estimada Marianela, ha sido el poder ayudarle a la gente más pobre, a la gente que día a día me llama para que le ayude con una consulta, a que le ayude con una cama, a que le ayude con una cirugía que no se la quieren hacer, cosas que no deberían pasar, pero sin embargo pasan en nuestro país todavía. Y esa ha sido mi única relación, y las veces por las que he ido a los hospitales a hacer un recorrido a ver cómo están trabajando, y el pedir ayuda para esa gente. A los miles, sobre todo de santodomingueños, que diariamente me están llamando a pedir ayuda por una determinada atención. Y lo seguiría haciendo, porque esa es mi formación. Yo me formé para salvar vidas y no para jugar con la vida de las personas. Así es que estaremos prestos para que se realicen las investigaciones que se requieran, y sobre todo que se establezcan las responsabilidades en quienes tengan que hacerlo.
Doctor, sobre este tema, la ministra María Paula Romo ha señalado que ella sí ha conversado con asambleístas, que sí ha pedido sugerencias de nombres, que si algo sucede, quienes conocen el territorio son precisamente las figuras políticas, en este caso los asambleístas. ¿Usted alguna vez recibió alguna llamada, alguna consulta? ¿Le dijeron a quién recomienda, quién podría ser interesante manejar en el tema de salud y más cuando usted es médico? Y obviamente si es médico y conoce el territorio, voy a poner a alguien en el tema de un hospital, podría recibir una pregunta de ese tipo. Yo particularmente, y justamente eso es lo que le iba a comentar Marianela, jamás, ni con el señor procesado, ni con la ministra María Paula Romo hemos conversado y hemos dialogado de un tema de esa naturaleza. Las únicas conversaciones, los únicos diálogos que hemos mantenido es por temas legislativos, por temas de leyes y absolutamente nada más. Nunca me he reunido ni con el procesado ni con la ministra María Paula Romo para este tipo de cosas. Y yo le digo honestamente, creo que esta es una jugada maestra del señor procesado para tratar de desviar la atención en un acto bochornoso para el Ecuador, bochornoso para la Asamblea Nacional, y dirigir la atención, dirigir todos los dardos en contra de la Asamblea Nacional, que hoy está golpeada indiscutiblemente por una gran cantidad de cosas, y de esa manera él hacerse poco a poco a un lado. Así es que estamos dispuestos a colaborar. Nosotros jamás nos hemos metido en este tipo de cosas, más allá de la relación de amistad que puede haber, pero sobre todo por el pedido siempre de los pacientes que requieren ayuda en el Sistema Nacional de Salud de nuestro país. Doctor, una cosa es el tema de estar presto a la colaboración y otra cosa es que si le tocaron el nombre y eso no es así, uno lo que hace es saltar. ¿Por qué dicen eso? A quien dice eso, me faltó al buen nombre. ¿Iniciará usted algún proceso por haberlo topado precisamente en esa nómina de supuesto reparto? Por supuesto, Marianela, por supuesto. Aquí es el nombre de las personas no puede ser vilipendiado de esa manera, de una manera tan superficial, tan a la ligera. Así es que seguiremos las acciones legales necesarias. Yo estoy conversando ya con mis abogados sobre esta posibilidad. Gracias, doctor, por haber recibido esta llamada telefónica a propósito del Código Integral de la Salud, este código orgánico que se está proponiendo y que se propuso ya en segundo debate. Ahora está 30 días en manos del Ejecutivo para vetarla o no. Sobre este tema seguiremos platicando. 7 de la mañana con 47 minutos. Y de vuelta, es momento de una pausa para comerciales. Retomando el tema de este código de la salud, código orgánico de la salud, y sobre el tema precisamente de estas emergencias gineco-obstétricas que hemos tratado con mayor profundidad con el presidente de la Comisión de Salud.